si lo entiendo bien, creo que tu postura podría ser que a más conocimiento científico, a más progreso, avance, pues la idea de un dios o unos dioses, como pensaban esas tribus, ajenos, va perdiendo sentido, ¿no? Es como que conforme avanza la ciencia, Bueno, la idea de un dios pierde yo creo que sentido. no, en el sentido de que, como he dicho, yo creo que la ciencia tampoco aspira a un conocimiento al 100%. De hecho, es anticiencia creer eso. Yo creo que la ciencia es simplemente eh, establecer grados de veracidad sobre la explicación de determinados fenómenos, ¿no? Lo suficiente al menos como para poder gestionarlos y podernos relacionarnos eh, con ellos de una manera real, ¿no? Una manera factual. La ciencia no persigue la verdad absoluta, es decir, la ciencia, creo Ujú. que, por lo que sabemos hoy en día, es incapaz de responder a las grandes preguntas. Entonces, básicamente lo que intenta es eso, es que, bueno, pues lo que he dicho antes, a lo mejor, pues saber que haciendo esto pasa aquello y entender que si no pasa, entender por qué no ha pasado, ¿no? O eliminar, digamos, bucles, eliminar supersticiones, pensamientos mágicos que lo único que hacen es entorpecer el objetivo que estamos persiguiendo, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace la ciencia es eliminar estos bucles, purificar, digamos, nuestros actos, nuestro conocimiento y ir mejorando los modelos a medida que los vamos falsando, a medida que alguien encuentra explicaciones más elegantes, más precisas sobre los fenómenos que no entendemos. Pero es como Newton, por ejemplo, que entendió una serie de fenómenos y luego pues, se le echó por tierra a nivel microscópico que eso no funcionaba, aunque seguimos utilizando algunos de esos elementos a nivel macroscópico, pero a lo mejor dentro de 100 años descubrimos, pues eso, explicaciones mucho más precisas de cómo funciona lo que nos está rodeando, ¿no? Entonces, la religión siempre va a existir, creo yo, porque siempre habrá una laguna de conocimiento con la que rellenarla. Siempre habrá un momento que diremos, vale, sí, pero ¿y esto qué? Sí, pero ¿y esto qué? E incluso a lo mejor incluso haremos preguntas que no tienen respuesta, como el divertido libro de Douglas Adams, donde se preguntaba, en una novela de ciencia ficción, un cuento de ciencia ficción, donde se construía un ordenador que supuestamente tenía una potencia infinita, podía responder a cualquier pregunta y le preguntaban al ordenador, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida, del universo, de todo lo demás? ¿No? Y el ordenador respondió 42. ¿Y por qué respondió hizo una respuesta tan absurda? Porque la pregunta también era absurda. Quiero decir que a veces a lo mejor nos estamos haciendo preguntas que sencillamente no son preguntas, que no tienen sentido, con lo cual siempre creo yo que alguien podrá hacer una pregunta que por su carácter absurdo o porque abarca demasiado, no podrá responderse satisfactoriamente desde el punto de vista científico o analítico y entonces podrás decir, bueno, pues entonces aquí introduzco mi religión o mi creencia que está muy cómoda y de alguna manera, pues a nivel psicológico, pues me calmo en ese sentido, ¿no? Calmo un poco la incertidumbre. O sea que creo que soy bastante pesimista en el sentido de que la religión se vaya retirando a medida que la ciencia se va ampliando. Creo que siempre va a existir religión. Es curioso porque estoy de acuerdo con muchísimo de lo que dice Sergio y es más, creo que en un sentido, sin ser consciente, estás explicando y justificando el porqué de la necesidad de la fe. O sea, el reconocimiento que haces de que la ciencia no lo puede abarcar todo, de que estamos en la primera casilla y que posiblemente ni en nuestra generación ni más adelante llegamos a la última, es precisamente todo lo que justifica el por qué la fe sigue siendo necesaria, pero con algunos matices. Claro, tú lo estás enfocando desde el punto de vista de que la fe viene a ser una especie de lo que se ha llamado también el Dios tapa agujeros. O sea, esto no sabemos qué es, entonces tiene que ser Dios. Para el cristiano, Dios está en los agujeros y fuera de los agujeros. O sea, cuando yo digo que Dios hace llover, como decía Jesús, o hace salir el sol sobre justos e injustos, no estoy queriendo decir que yo no tengo una explicación, que es científica, que me vale perfectamente válida. Quiero decir que Dios está detrás de eso. En ese sentido, la fe cristiana, para mí,
cuando digo la fe cristiana, digo lo que yo leo en la Biblia, lo que veo que enseña Jesús, no lo que diga la religión oficial, que como digo, soy crítico con ella también, incluso con la mía propia. Lo que yo veo en la enseñanza de Jesús del Evangelio es que no requiere nada de eso. Es decir, no hace falta creer en un Dios tapa agujeros. No le tiene miedo a la racionalidad de la explicación científica. De hecho, las definiciones que estabas dando de ciencia me parecen muy acertadas y son cristianos las que las han ayudado a formular. O sea, Francis Bacon, es decir, el que la ciencia se tome una pastilla de humildad, como muy bien decías tú, y diga, oye, mira, yo no voy a intentar explicar el sentido de la vida, yo me voy a limitar a explicar por qué el agua hierve a 100 grados y por qué el combustible, que por cierto el motor a reacción lo inventó un cristiano evangélico, el por qué el combustible va a llegar de aquí al otro lado del Atlántico. Es decir, esa cura de humildad de la ciencia es lo que permite que la ciencia moderna haya florecido tanto, porque renuncia a responder a las grandes preguntas, que no significa que no pueda arrojar luz y formular preguntas que, como digo, van más allá de su ámbito. Entonces, curiosamente, o sea, es que comparto mucho de lo que él ha dicho, pero a mí me lleva, digamos, a mí me lleva a creer, no lo veo como una incompatibilidad. Cuando decimos que si pensamos o llegamos a la conclusión de que Dios no existe porque la ciencia no lo puede detectar, sería algo así como pensar que si yo tengo una malla de pescar peces con unos cuadros que tienen 10 centímetros de ancho, y claro, todos los peces que yo voy a pescar en esa malla van a ser peces por lo mínimo de 10 centímetros de largo, es decir, para que no se escurran por esa malla. Si yo llegase a la conclusión, después de recoger la pesca, que no existen los peces menores de 10 centímetros, estaría cometiendo un error en mis conclusiones, porque estoy diciendo, puesto que no he pescado peces más pequeños de 10 centímetros con mi malla de 10 centímetros, no existen peces menores de 10 centímetros. No, es que sencillamente la malla que tengo no me permite pescar peces de menores de 10 centímetros. En ese sentido, la ciencia, como bien decía Sergio, debe reconocer sus limitaciones. La ciencia te dice por qué el agua hierve a 100 grados. ¿Por qué la tetera está echando vapor? Pero no te dice que es que estoy preparando una infusión porque viene mi tía de visita a casa y le voy a poner una infusión que es como a ella le gusta. Es decir, hay aspectos que van más allá.